Bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta masterclass de cómo está cambiando los nuevos modelos de compensación y reconocimiento en la gestión del talento humano. Bueno, hoy tenemos con nosotros para abordar este tema, nos acompañan industriólogos y profesores también del diplomado en gestión del talento humano, relaciones industriales en alianza con Mercer Venezuela y CIAP UCAF. Y bueno, nos acompaña el profesor José Adelino Pinto, líder del negocio para Mercer Venezuela y experto en gestión estratégica del capital humano. También por acá está Victoria de las Casas, ella es especialista en consultoría en recursos humanos y gestión del talento. Y por acá también tenemos a Grecia García, eh, quien es licenciada también en Relaciones Industriales y Senior Consultant en Mercer en España. Entonces, bueno, todos son industriólogos y acá estarán conversando sobre este tema. Les doy la bienvenida. Profes, también son profesores del diplomado, como mencionaba, de gestión del talento humano, para el cual les vamos a estar pasando también información durante toda la sesión. Y bueno, un poco para abrir el espacio, vamos a comenzar con una pregunta que es de qué manera los esquemas de compensación no monetaria, los beneficios flexibles y las prácticas de reconocimiento están adquiriendo mayor importancia en la gestión del talento, considerando también las capacidades financieras de las organizaciones venezolanas. Entonces, el esquema va a ser que los profesores van a ir conversando. Si hay alguna duda, la pueden compartir por el chat y bueno, iremos contestando en la medida de lo posible. Profes, ¿quién quiere? Profesor Adelino. Tal. A ver, no sé, Grecia, ¿quieres empezar tú? Da igual, estaba saludando nada más. Gracias por estar aquí a todos. Sí, de verdad que Sí, muchas gracias por conectarse. sí, saludo. Bueno, vamos a colocar unas ideas iniciales. A ver, el tema de los beneficios, a ver, siempre hemos considerado que la compensación total de los trabajadores no es solo el salario, sino es también todos los otros elementos que le damos al trabajador solamente por pertenecer a la organización donde trabaja. Típicamente no hay discriminación en el tipo de beneficios, todos los pueden recibir por igual prácticamente. Sin embargo, pocas veces le hemos dado atención a ese tema. En un país como Venezuela, que está sumergido en una crisis por muchos años, siempre nuestra preocupación había sido el salario y pocas veces atendíamos el tema de beneficios, salvo en algunos momentos como el tema alimentario, donde la gente se preocupó en dar una caja de comida o darle alimento a los trabajadores, pocas veces había algún elemento de dar algún beneficio diferente y todo el tema. Pero bueno, pareciera que este es un momento donde ahora tendría que voltearme a ver esa mirada, ver la mirada de qué beneficios estoy dando, cuáles realmente le llegan al trabajador, cuáles realmente él aprecia recibir, para sobre eso construir una mejor propuesta de valor y que él tenga una mejor experiencia de trabajo en la organización para la cual presta sus servicios. Entonces eso implicaría tener una nueva mirada de los beneficios, un nuevo cambio o unas nuevas opciones y empezar a plantear esquemas fuera de la caja tradicional de lo que siempre habíamos visto. Sí, aquí me gusta añadir, José, en función a lo que estás comentando, es que dado el contexto y las restricciones de flujo de caja que las empresas en Venezuela actualmente están teniendo, pues tú empiezas a pensar que más que en pagar, yo tengo que empezar a cuidar a mi capital humano, a mi talento, ¿verdad? Necesito no solamente seguir otorgando dinero, porque si bien el dinero es importante para cubrir ciertas necesidades, pues también hay un momento en que hay un techo y que ya no puedo seguir otorgando más incrementos o más bonificaciones. Entonces es allí donde entra quizás ese extra. ¿Ok? Que nos permite de alguna forma, pues, mitigar y mantener un poco más tiempo a la gente dentro de las organizaciones, entendiendo así lo que es el alinear el propósito de vida de la gente con lo que es la razón de ser de la empresa. Y aquí me voy mucho a lo que es el trabajo flexible, ¿no? Cómo de alguna manera
cuando yo tengo políticas de trabajo flexible que son realmente efectivas, pues yo tengo la posibilidad de alguna manera de ofrecerle al trabajador pues ese valor agregado donde mira, de alguna forma puedes estar o en casa o acá haciendo el trabajo. Algo que recientemente estaba leyendo en un estudio que se hizo acá en Mercer Europa, justamente iba de que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va. Entonces creo que cuando nos paramos a pensar en eso y decimos, wow, sí, es algo que tengo que hacer y no un lugar al que voy, pues sin duda alguna la perspectiva cambia. Y creo además que las nuevas generaciones están muy enfocadas a eso, ¿no? A esa flexibilidad, a ese balance vida-trabajo entre, sí, el trabajo es un medio, más no es un fin. Y adicionalmente esto que les comento, pues que es algo que se hace en un lugar a donde se va. Cuando yo lo relaciono con un lugar a donde se va, entonces me limito a que la persona tiene que venir independientemente de si está generando o no resultados o está agregando o no valor a la organización. Creo que es un elemento fundamental dentro de lo que sería ese salario emocional, si se quiere ver para la gente. Sí, para complementarlos allí, por eso hablamos ahora de la experiencia del empleado. Antes era, o sea, la compensación total era más hacia un contrato de trabajo. Tú me das, yo te doy. O sea, un intercambio. Ahora hablamos de que cuando yo elijo dónde trabajar, yo elijo el estilo de vida que yo quiero tener. Y esa experiencia y ese estilo de vida que yo quiero tener me lo va a dar justamente todas esas características que el trabajo tenga que impacten en mi vida diaria. Entonces hay que evaluar allí equipos de compensación, equipos de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del trabajador dentro de la empresa, desde el día uno que él entra, cómo es esa experiencia y cómo es coherente y cómo lo voy compensando de manera monetaria y de manera no monetaria, cómo lo recompenso a lo largo de su trayecto, su desempeño, cómo lo motivo para que me dé más. Porque al final eso es un ciclo en donde no solamente es un ciclo de la persona dentro de la organización, donde, bueno, en el mejor de los casos la idea es que haga trayectoria, se quede, luego transfiera el conocimiento a otros y así sucesivamente, pero también es un ciclo de vida de la persona que está allí. Entonces al final esa persona también va a ir evolucionando a nivel personal y a nivel profesional y cómo yo lo acompaño a través de las estrategias que yo pueda estar desarrollando. Hoy en día se habla mucho de lo que tiene que ver con trabajo flexible, como lo decía, como bien lo decía Grecia. Ahora, beneficios diferenciados, porque de repente somos varias personas trabajando incluso en el mismo cargo, pero que tenemos expectativas de vida o deseos diferentes o Necesidades. necesidades diferentes de vida. Entonces, ¿cómo logro retener, aunque a nosotros no nos gusta hablar mucho de retener, pero al final es como logro conectar, que la persona se sienta tan comprometida conmigo de no perderse, de estar aquí por el beneficio de educación, por el beneficio de HCM que yo le doy para sus padres, que es una persona que tiene trabajo de cuidadora en casa, puede ser de niños pequeños o cuidador de adultos, porque hoy en día, bueno, y en Latinoamérica más que nada, somos muchos los jóvenes y los hijos que también pues tenemos el cuidado de nuestros padres. Entonces, ¿cómo evaluamos todas esas dimensiones y no quedarnos solo en esa matriz de cuántos hijos tiene, dónde vive y qué edad tiene? No, indagar un poquito más allá y entender qué tipo de población tengo para poder acompañarlos y ofrecerles algo que los conecte a quedarse conmigo. Buenísimo. Y en ese caso, creo que hay una pregunta acá en el chat que me la dejaron por mensaje privado que dice, ¿qué papel estarían desempeñando entonces estos beneficios flexibles y las formas alternativas de reconocimiento justamente para fortalecer ese compromiso que muy bien mencionabas, Vicky, y la satisfacción laboral, por ejemplo? Mira, allí yo creo que lo que comentaba hace unos minutos de que el trabajo es un medio y no es un fin, cuando tú tienes un paquete de beneficios que permite al trabajador responder a sus necesidades de manera efectiva, primero no solamente tienes mayor eficiencia y optimizas más todo lo que es el tema financiero de la organización, porque al final terminas invirtiendo en algo que tiene un retorno y un retorno que se traduce al mantenimiento del talento dentro de la organización, ¿sí? Durante un periodo de tiempo más largo. Entonces, de alguna manera, pienso que es eso, pues entender que en la medida que yo tenga un paquete de beneficios que se adapte a las necesidades del trabajador, el trabajador se va a quedar más tiempo conmigo, entendiendo lo que decía Victoria, no todo el mundo necesita lo mismo. Entonces, si bien es cierto que en Venezuela hay una necesidad imperante de beneficios vinculados al tema salud, de protección, de bienestar,
que sí es un beneficio que creo que por ley, incluso muchas empresas lo tienen prácticamente dentro de su política, donde el HCM, la que lo tiene y es sagrado. Es un beneficio altamente valorado además por los trabajadores. También está la otra parte, como comentaba Victoria, de beneficios vinculados a educación, bonos por alimentación, etcétera, donde si de alguna manera yo tengo la apertura de que el trabajador seleccione, pues voy a ser mucho más eficiente y me voy a adecuar más a su propósito de vida. Si el propósito de vida del trabajador es formarse académicamente porque aún no tiene hijos, probablemente las bonificaciones para alimentación, que muchos diríamos, wow, pero es súper importante, a lo mejor para un joven que vive con sus padres y le costean todavía la canasta alimentaria, los alimentos, pues no es tan imperante como el tener la posibilidad de costearse un máster, no sé, en el IESA, por ejemplo. Entonces creo que de alguna manera a eso nos referimos nosotros con alinearnos con la experiencia del trabajador y su propósito de vida. Sí, muchas veces, y nos ha pasado en foros, nos ha pasado en clientes que les da miedo escuchar a la gente. O sea, les da Sí. miedo preguntarle a Mm. la gente, porque entonces si yo le pregunto, genera una expectativa de qué es lo que ellos quieren, y si no lo puedo cumplir, porque bueno, y entonces te quedas parado en lo que tengo, porque me da miedo preguntarle. Pero al final estamos en un mundo de data, donde la data es muy importante y al final saber qué quiere nuestra gente es la mejor data que podemos tener para poder generar propuestas que realmente les agreguen valor a ellos. Entonces, nuestra invitación siempre es escuchen y no escuchen una vez al año, escuchen de diferentes formas. Si bien ustedes hacen su encuesta de clima o su encuesta de beneficios, utilicen a los supervisores, utilicen a los líderes de la empresa. O sea, el chisme de pasillo corre, utilicen la inteligencia artificial para saber, mira, resulta que aquí la gente está burnout, puro reposo, o aquí la gente no se está tomando las vacaciones en esta empresa. Entonces algo también está pasando por qué la gente no se toma las vacaciones. Al final es analizar la data, por eso yo les decía, no se queden solo con la data master que tenemos de la edad de la gente, el género. Está muy bien, muy útil, por supuesto que sí, pero luego con qué otras cosas la puedo cruzar para generar mejores propuestas. Yo Buenísimo. complementando un poco lo que dice Vicky y Grecia, a ver, lo que no se mide no recibe atención. Entonces, si usted no conoce cómo piensa la gente, qué necesita, en qué condiciones vive, cuál es su condición familiar, entonces usted nunca le va a poder brindar atención. Y no crean que es solo dar salario. Sí, el salario es importante y la compensación es importante para el día a día de cada trabajador, pero no es lo único que el trabajador necesita. El trabajador necesita muchas más cosas, cosas que a veces hasta no nos cuestan dinero dentro de las organizaciones porque son muy sencillas. Entonces, bueno, pero hay que empezar a escuchar, hay que investigar, hay que entender lo que le está pasando a mi población. La población es viva, está viva, se mueve, cambia, se transforma y no es solo el contexto que la hace cambiar, ellas mismas cambian por sí solas. Sí, Creo también, José, que algo muy importante que estamos dejando, que no hemos mencionado hasta ahora, es el reconocimiento, ¿no? El trabajador. Yo creo que es fundamental no dejar de lado por la urgencia económica que podamos tener el reconocimiento al mérito. La tendencia a recompensar a todo el mundo, a compensar a todo el mundo de la misma manera como se venía haciendo cuando estábamos hace unos años atrás con los indicadores económicos tan volátiles, pues en los últimos años ha empezado a cambiar. Y la tendencia a empezar a reconocer el desempeño con bonificaciones diferenciadas, ajustes de desempeño diferenciados e incluso actos de reconocimiento a los trabajadores, pues yo creo que también son un elemento fundamental, porque al final la gente es la palanca que me mueve la organización. Y si yo me limito solamente a dar dinero y muy bien otorgar beneficios, pero de alguna manera no te estoy reconociendo el esfuerzo que estás haciendo, pues creo que también tiene un impacto y finalmente, pues un acto de conocimiento, si sabemos administrarlo, puede ser algo totalmente accesible para la organización y que genera muchísimo impacto positivo dentro de la organización. Y otro elemento vinculado a esto es la transparencia. En la medida que yo sea transparente en mis modelos de evaluación de desempeño, que yo pueda decir, mira, él es el que tiene esta categoría de desempeño por tales o cuales motivos, el impacto negativo que pudiese haber porque siempre se considera como temas de inequidad, etcétera, pues se va a disminuir.
Y por otra parte, también si soy transparente en cuanto a la situación financiera de la empresa, también en el momento en que puedo o no puedo ajustar salarios, otorgar o ajustar ciertos beneficios que tengo, pues la gente va a tener muchísima más apertura para entender que es que no se puede, pues porque hay transparencia dentro de la organización. Creo que el elemento comunicación es indispensable. Sí, muchas veces hay procesos que son como tabú. O sea, nosotros, bueno, como consultores nos hemos encontrado muchas cosas, pero cosas como, bueno, empezando por no tengo modelo de desempeño. Entonces, bueno, ¿cómo voy a reconocer o cómo reconoces si no mides o no tienes algo para decirle a la gente, mira, sí, estás cumpliendo tus objetivos, no los estás cumpliendo? ¿Cómo es ese proceso de feedback? Pero también saber cuánto gana la gente. Entonces hay líderes que no saben cuánto gana su gente, no saben cuáles son los paquetes de compensación de su gente, es como una caja negra para ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa información, que sí es valiosa, sea resguardada, pero se conozca para las personas que se tienen que conocer y para poder entonces que las personas que tengan esa información puedan hacer cosas con esa información, puedan tomar decisiones, puedan mejorar a través de esas decisiones? Y acá hay un punto que aún no hemos mencionado, pero bueno, creo que todos en Venezuela estamos con una expectativa de prosperidad que se avecina, si en el mejor de los casos y con la mejor intención que todos tenemos, y se acerca lo que podemos llamar la guerra de talento. O sea, al final del día hay que cuidar a nuestra gente en estos momentos, y si no podemos hacerlo a través de la parte monetaria, primero intentemos hacerlo aunque sea para algunos, es nuestra primera recomendación. ¿Cómo hago yo para ese talento clave crítico y esos puestos críticos no se me vayan a otras empresas que de pronto vengan a Venezuela a instalar sus empresas acá? ¿Cómo hago para resguardar a esa gente, para retenerla, para conectarla, como les comentábamos? Pero lo primero que toca hacer es identificarla. Luego proponer algunos planes y bueno, en el mejor de los casos, por supuesto que sea monetario, pero si no, ¿qué otras cosas puedo hacer yo de manera emocional que haga que la persona se quiera quedar conmigo frente a estas posibles grandes empresas que vayan a abrir acá y no se roben a tu gente? Creo, Vicky, que el elemento de reto y de que la persona sienta que está aprendiendo, que está formando, que tiene como una trayectoria y un camino por andar dentro de la organización es un elemento fundamental para que cualquier trabajador, al momento en que la empresa de al lado le toque la puerta, pues considere irse, ¿no? Porque más allá del dinero, muchas veces vemos casos de trabajadores que se van de las organizaciones por $100 más. Entonces tú dices, wow, ¿cómo pierdes una carrera por $100 más? Y a veces es porque la persona tiene mucho tiempo dentro de la organización y sencillamente no se ha sentido reconocido, no tiene perspectivas de crecimiento dentro de la empresa Ujú, y termina yéndose a la de al lado porque esa sí le pinta un camino muchísimo más próspero y de mayor reto y crecimiento dentro de la organización. Entonces no olvidarnos de que esa parte de ambición que además es muy típica en las personas con talento y las personas con un buen rendimiento, pues de alguna manera también tenemos que considerarla y saber manejarla y saber encaminarla para que la persona sienta que pues yo la estoy considerando, ¿no? Tener como una comunicación bien efectiva. Y ahí además hay que sumar un elemento que es que no podemos descartar el liderazgo como un elemento que hace que la gente se te quiera ir ok. por aquel tema del famoso jefe tóxico que termina siendo una variable importante, porque eso también forma parte del bienestar del trabajador. Si tengo un jefe que se preocupa por mí, que es empático, que reconoce mis fortalezas, mis oportunidades, pero además me las sabe comunicar, me ayuda en mi crecimiento dentro de la organización, eso va a hacer que yo piense coño, como que no quiero esos $100 de más porque aquí me siento muy bien, el jefe es una maravilla, me hace crecer. Entonces, esas son cosas que tenemos que evaluar y tener siempre presente. Buenísimo. Sí, José, creo que de allí no solamente el reto es que estoy dando, sino cómo lo Ujú, estoy vendiendo, cómo lo estoy ujú. explicando, ¿no? O sea, cómo Ujú, yo empodero a los líderes como área de recursos humanos, no sé si toda la audiencia es de recursos humanos, este, pero sí es importantísimo, esto no es un papel que está en manos de recursos humanos, un reto que está en manos de recursos humanos nada más. Recursos humanos, si bien es el dueño de los procesos que terminan de alguna forma permeando a la organización, pero es necesario el empoderamiento de los líderes. Los líderes tienen que
tomar las riendas de esto, ¿ok? Porque de alguna forma, pues, recursos humanos no tiene la posibilidad de entender los intríngulis y las particularidades de cada área. Entonces, si cada líder está empoderado y tiene la capacidad de vender el plan de carrera de la organización, que tiene los talentos, el paquete de beneficios, muchas veces tenemos beneficios y la gente ni se entera que los tiene, justamente porque no hay una comunicación estratégica efectiva. Entonces yo de verdad pensaría que empezar por eso tan básico como es la comunicación, pues es un elemento fundamental para que en estos tiempos, que es el contenido del webinar hoy, pues yo pueda compensar a la gente y garantizar que se queden conmigo en la organización el mayor tiempo posible. Excelente, buenísimo. Y ahora, antes de pasar a los retos, que es la siguiente pregunta, cada uno, ¿podría decir cuáles creen que han sido los aprendizajes o los tres aprendizajes más importantes que hasta el momento ven en las organizaciones? Vamos a ver. Mm, 3. Pero pueden ser tres docenas, pero quizás un poco los que más ven relevantes. Mm. Bueno, podemos ir diciendo uno y luego el Exacto, otro y pueden ir así para... diciendo y se Bueno, van Mira, con... yo creo que, bueno, adaptarse creo que ha sido la bandera para poder sobrevivir en Venezuela como empresa, adaptarse a las necesidades. O sea, hace poco comentábamos en la empresa aquel momento en el que te daban permiso para ir a hacer la cola para poder comprar en el día que te tocaba los productos básicos que estaban regulados. Eso ya ahorita es un beneficio totalmente obsoleto, inimaginable, que ojalá no volvamos ahí nunca jamás. no, por Pero creo favor. que el escuchar qué es lo que está pasando fuera, escuchar qué es lo que necesita la gente y adaptarme rápidamente y generar alguna propuesta de valor que impacte, sin duda un aprendizaje de todos los equipos de recursos humanos y que yo creo que quien lo hace a tiempo definitivamente está un paso adelante que los demás. Sí, yo diría que una de las cosas que no es, lamentablemente no es la mayoría de las organizaciones, pero sí hay un grupo importante de organizaciones que lo hicieron, es que nunca descuidaron los procesos soft dentro de las organizaciones, lo que es la medición de clima, la medición de compromiso, entender las percepciones de los trabajadores. O sea, siempre estuvieron midiendo, preguntando, evaluando, comunicando. El elemento comunicacional es muy importante. No es en la mayoría del mercado, lamentablemente, pero sí había un grupo de organizaciones que se quedaron en esas actividades y bueno, les ha ayudado a tener ahorita una marca empleadora muy poderosa, ser muy buenos en la atracción de talentos para sus organizaciones y bueno, eso consideraría que sí, que ayuda. Y yo creo que algo fundamental como aprendizaje es el conocer a la gente, conocer a tu gente, conoce tus colaboradores, conoce tus equipos, conoce las fortalezas que tienen los equipos de trabajo y esas palancas que hacen diferente a mi gente y a mi empresa de otras. Yo creo que eso es fundamental. Yo el poco tiempo que tengo aquí en España afuera, y se lo he comentado mucho al equipo de allá de Venezuela de Mercer, de verdad se pierde de vista las capacidades que nosotros en Venezuela, en estos años tan difíciles que nos ha tocado transitar, hemos desarrollado. Una vez que tienes un poquito más de herramientas y de palancas, tú dices, wow, o sea, y entonces creo que el identificar esas capacidades y esas potencialidades de mi gente es un elemento fundamental, sobre todo con todos estos temas de transformación digital que se vienen y que se vienen también en Venezuela, que no es nada más fuera. Yo necesito entender quiénes son esos recursos que me van a acompañar y que van a sacar adelante la organización con todos estos elementos que vienen ahora a hacerse parte de la gestión del trabajo y las formas de trabajo, de la fuerza de trabajo en las empresas. Excelente, buenísimo. Bueno, y ya la segunda pregunta es, ¿qué retos organizacionales estarían enfrentando entonces las empresas al implementar modelos de compensación y reconocimiento diferenciados, ¿no? Buscando justamente buscar ese equilibrio en la equidad interna, por ejemplo, y en el reconocimiento a contribuciones individuales. A ver,
a ver, siempre existe un mito de que yo no puedo hacer elementos diferenciadores dentro de del trabajador porque la ley me dice a igual trabajo, igual salario, entonces se quedan apalancados, eso es una interpretación bastante simple. Yo creo que sí puedes hacer diferenciaciones. La gente que genera más valor debería recibir un mayor reconocimiento, un mayor premio desde el punto de vista monetario que otras personas que no lo están agregando y bueno, y además ser transparente porque la persona recibe eso todo el tiempo. Existe un tabú de que el salario es confidencial, de que no se debe comunicar. Mire, el deporte nacional de las organizaciones es mostrarse el recibo de pago. La gente se muestra el recibo de pago por todos lados. Entonces, si los trabajadores se muestran el recibo de pago sin ningún tipo de entendimiento de la realidad de cómo tú construiste tu estructura salarial, tú tienes que ser transparente en explicar por qué los salarios son de esa manera, por qué se construyen de esa manera, porque esta es la política, porque este es el mercado y empezar a comunicar cosas más transparentes para que evites ese rumor de pasillo que sucede todo el tiempo. Pero bueno, principalmente por ahí tenemos las vías. Nosotros en este momento estamos lanzando un spot. Les voy a compartir el enlace en el chat para ver algunas tendencias que se están dando producto de los cambios que están ocurriendo en Venezuela en este momento, en estos últimos meses, con algunas tendencias muy puntuales de hacia dónde debería dirigirse la compensación, entendiendo que en este periodo lo que vamos a ver más es un ajuste en la compensación salarial más que en la parte de beneficios por los cambios que el país está experimentando y viendo este panorama petrolero que está creciendo más. Se los voy a compartir por acá. Yo creo que además, José, de lo que comenta José, es justamente eso, o sea, esa percepción de injusticia que se pueda generar cuando yo hago estrategias de compensación diferenciadas, yo creo que es uno de los grandes retos con los que tienen que lidiar las áreas de recursos humanos y las empresas en general. Entonces, para eso, lo que les comentaba hace unos minutos, o sea, ser transparente. Si yo tengo criterios 100% transparentes, yo voy a evitar que haya menos resentimiento y que haya menos impacto en el clima laboral. Siempre van a haber detractores, siempre van a haber personas en desacuerdo con la percepción de la categoría de desempeño que estoy asignando, de la bonificación o el reconocimiento diferenciado que estoy haciendo, pero en la medida que yo sea transparente y tenga indicadores robustos que permitan de alguna manera medir con objetividad el desempeño, entender por qué una persona obtuvo un tratamiento diferente a otro, pues yo creo que va a ser menor. Y otro de los elementos que creo que también es un reto importante al que se enfrentarían las organizaciones con estos cambios es todo el tema administrativo, ¿no? De alguna manera, si empezamos a gestionar beneficios flexibles en un entorno donde los cambios a nivel regulatorio suelen ser constantes, entonces de alguna manera, pues tener una plataforma o un equipo de recursos humanos va a ser mucho más demandante de que sean más ágiles para responder. Esto pienso que eso, la complejidad administrativa y las barreras financieras. Entender que si voy a otorgar esquemas de bonos por desempeño, pues tienen que ser autofinanciables. De alguna manera no me puedo olvidar del EBITDA, de los revenues de la organización, entender que hay indicadores financieros a los que tienen que estar atadas estas bonificaciones y ser bien estrictos y rigurosos en que en la medida en que eso se cumpla es que puedo pagar, porque si no termino es descalabrando la organización o en algún momento desmontando la bonificación y generando mucho malestar en los trabajadores. Sí, pienso que son elementos de mayor reto, eso es lo que veo yo dentro de estos cambios de esquemas de compensación. Sí, sin duda los procesos de desempeño que tengan en la empresa deben ser rigurosos y deben capacitar a la gente en cómo medir a la gente. Porque uno supone muchas veces que como él tiene un rol de supervisor o un rol de liderazgo, va a calificar de manera perfecta, o sea, no perfecta en términos de bien, sino correctamente bajo la metodología. Pero al final del día vale la pena recordar cómo es la metodología, los criterios, para que también garanticemos la objetividad allí dentro de esa medición y que la gente sienta que lo están midiendo justamente. ¿Ok? Y
Por otra parte, bueno, yo soy fiel creyente y aquí en Venezuela aún no creo que estemos allí, ojalá pronto sí, con el tema de los beneficios flexibles, porque bueno, el inicio de la implantación de los beneficios flexibles es duro. Porque, bueno, de alguna manera es algo nuevo, es algo que en el primer año tiene un impacto financiero, lo es, pero a los siguientes años ya empieza a ser algo que financieramente no te afecta porque ya lo tienes medido, pero logras realmente compensar a la gente de una manera equitativa, por así decirlo, porque muchas veces tenemos beneficios implantados bajo nuestra modalidad tradicional, que realmente es una modalidad socialista, por así decirlo, en donde hay beneficios que los tienes, pero la realidad es que no todos tus trabajadores los disfrutan. Entonces, de alguna manera, ahí no estás conectando con todos y no hay beneficios iguales para todos. Existen, pero no todos los pueden disfrutar. Entonces, la mejor manera a través de los beneficios flexibles, y para quien no lo tenga muy claro, esto de los beneficios flexibles funciona como un catálogo de beneficios en donde tú tienes una cierta cantidad de puntos, por decirles algo, en donde con esos puntos tú puedes, según el nivel que tú tengas, la banda salarial y todo lo demás, puedes seleccionar los beneficios, ciertos beneficios que cubran esa cantidad de puntos, por decirle. Entonces tú vas a seleccionar de acuerdo a tus necesidades los beneficios que realmente te benefician. Diferente a una Grecia que va a elegir los que a ella le parezcan de acuerdo a los puntos que ella tenga por su rol y por su banda salarial. Entonces, sí creo que además eso, que hoy no le hemos tocado mucho, me impresiona el tema de las generaciones. Al final del día, los beneficios flexibles hacen que cada quien también, según la generación a la que pertenece, pueda optar por recibir el beneficio que realmente le hace querer estar allí trabajando. Y algo importante, y yo creo que muchas empresas ya lo han empezado a hacer en los últimos años, pero yo creo que sí, quienes no lo han hecho tienen que montarse en esa ola y es empezar a mirar el mercado, estudios salariales, entender qué está haciendo el mercado, cuáles son las prácticas, cómo estoy posicionado, porque si le sigo dando largas y espero a que el crecimiento económico que se esté esperando tenga el país llegue, lamentándolo mucho, ya ahí no voy a tener mucho margen de acción para yo hacer cosas y retener a la gente que para mí es importante que se quede. Entonces creo que ese elemento de comprar estudios salariales, benchmark de beneficios, etcétera, va a ser fundamental para poder hacer frente a todo lo que se avecina, que bueno, esperamos sea pronto y sea muy positivo para todo el país. Claro que sí. Buenísimo. Ya por acá hay una sola pregunta en el chat que dice, según su experiencia y estudios que realizan, ¿cuáles pueden ser las dos tendencias que están creciendo en temas de remuneración para esta guerra de talentos? A ver, hay como muchas expectativas ante todo lo que está ocurriendo en Venezuela sobre cómo ajustar el salario en este momento. No hay muchos ajustes de salario, primero porque existe en la calle la posibilidad de un aumento en el ingreso mínimo nacional o en el salario mínimo nacional, y eso pudiera estar llevando a algún movimiento y la gente está como expectante ante eso. Y lo segundo, un posible cambio o reforma en la ley orgánica del trabajo. Esas dos variables están condicionando los movimientos salariales en este momento dentro del mercado. La gente está siendo un poco más expectante ante ese escenario. Uno pudiera pensar que, bueno, como vienen todas estas empresas petroleras que están manifestando su interés de invertir en Venezuela, bueno, van a venir, las petroleras siempre ha sido un sector que paga muy bien, es el sector top del pago a nivel de la compensación, pero un poco la gente tiene que entender que ellos vienen con un esquema de pago muy simple, es decir, ellos tienen su salario básico, que es muy importante dentro de su estructura, y después los beneficios que establece la ley y tienen las bonificaciones atadas al cumplimiento de objetivos. ¿Ok? Entonces, eso hace que el salario pese mucho en comparación a como típicamente el mercado venezolano se había venido comportando, donde el salario pesa muy poco, donde pesa entre el 20 y el 30% de la remuneración total y el resto lo conforman bonificación. Debemos empezar a replantearnos cómo yo puedo hacer pasar elementos de las bonificaciones al salario sin que eso impacte el flujo de caja y el pasivo laboral
para empezar a ser un poco más competitivos, porque las petroleras obviamente van a ofrecer salarios muy altos, básicos, y eso hace muy atractivo. El segundo elemento a considerar es que posiblemente estas petroleras vengan con un esquema de pago en dólares verdes, que el año pasado vimos una tendencia hacia bolivarizar el salario por la falta de recursos de dólares en la calle, llevó a muchas organizaciones a migrar a esquemas de pagos en bolívar. Y eso posiblemente no es que volveríamos al pago en dólares, tal vez no podemos porque el flujo de caja no nos los permite en la organización y no tenemos todavía la disponibilidad de dinero en ese tema, pero a lo mejor sí tendría que empezar a considerar algún pago en verde para algún cargo crítico, un cargo clave, que sí debería identificar quiénes son los cargos claves, críticos o personas clave. Que no quiero que me los quiten en un robo de talento. Entonces, a esos a lo mejor debería considerar entregarles algún componente en pago en verdes. O sí, creo también que algo fundamental, sobre todo para los niveles directivos, es pensarse en retomar los incentivos a largo plazo. Entender que esos son los niveles más sensibles y los que son más difíciles de cubrir y los que tienen quizás un mayor impacto al momento de una pérdida entre las organizaciones. Y creo que son los primeros de los que van a querer echar Total. mano las empresas al llegar, sí. Entonces pienso que si empiezo a pensarme ya en esquemas de incentivos a largo plazo que se han ido perdiendo en los últimos años, la práctica, pues de alguna manera el ejecutivo se va a pensar dos veces irse, si sé que aquí en 3 años me van a Ujú. dar tanto por ciento en función del cumplimiento de los objetivos, del revenue, del EBITDA, qué sé yo, el indicador que coloquen. Buenísimo. Bueno, para continuar la conversación, les invitamos a revisar todo el cronograma del diplomado que estoy pasando en este momento en el chat. También por allí pasé un enlace de Victoria y también el profe los compartí de nuevo por el chat. El diplomado inicia el 16 de abril hasta el 6 de agosto. Y en el enlace que les estoy compartiendo, que es el que está cargado en la página web del CIAP, allí van a poder encontrar toda la información para la inscripción. También los esperamos en nuestras próximas masterclass que tienen fecha ya va que las tengo ubicadas por acá. Dame un segundito. La próxima masterclass es el 25 de marzo a la misma hora. ¿Cómo están cambiando en este caso las tendencias actuales en la gestión del talento humano? Y el 8 de abril, igualmente a la misma hora, a las 8:30, cómo la inclusión promueve organizaciones más innovadoras y estratégicas. Todos estos temas los estaremos trabajando durante, en este caso, la tercera edición del Diplomado en Gestión del Talento Humano. em, en alianza con Mercer Venezuela a través del CIAP UCAP. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, les esperamos en la tercera edición. Un abrazote. Chao. Gracias. Chao a todos, Gracias, Chao. chao Vicky, adiós, chao hasta Grecia. luego, Chao, chao, gracias. chao.